Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos haciendo el segundo video para la clase del curso de procesos sociohistóricos de América Latina. Y en la clase de hoy teníamos asignado, o habíamos más bien seleccionado, 3 textos fundamentales. Uno que es el de Cardoso y Pérez Brignoli, uno segundo que es del libro de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, y uno tercero que es un artículo de un libro de Avanzo de Guatemala. Bueno, con la clase de hoy estaríamos empezando propiamente con el programa de la materia, digamos, que se asienta sobre todo al comienzo, a partir del siglo XIX, ¿no? No se puede entender el siglo XX y todos los procesos de cambio que vamos a ver, como por ejemplo las revoluciones, los populismos, etcétera, sin entender qué es lo que se estaba transformando, o sea, cuánto de lo que había se estaba transformando. Por eso es importante, bueno, de la clase pasada retener esta cuestión de las matrices societales, que es una hipótesis que sostiene Waldo Ansaldi y que en realidad atraviesa todas sus reflexiones y su análisis general sobre los procesos latinoamericanos, y entrar un poquito en diálogo, aquella definición, digamos, de las estructuras socioeconómicas del periodo colonial con lo que va a quedar después de las revoluciones de independencia. Para decirlo brevemente, que yo creo que ya lo habíamos mencionado, las revoluciones de independencia en América Latina fueron más bien revoluciones preventivas, revoluciones que se produjeron de arriba hacia abajo, en las cuales no se llegó a transformar las estructuras, ¿no? Las estructuras socioeconómicas, sino que se transformaron las estructuras políticas, porque América Latina dejó de ser una colonia y a partir de ese momento empieza a un largo proceso de construcción y de consolidación de un nuevo orden político independiente. Hay un juego de palabras muy interesante que de alguna manera también va a ir apareciendo y que aparece sobre todo en el texto de Cardoso y Pérez Brignoli, ¿no? Que es bueno, ahí aparece la palabra de periferia, pero también empieza a aparecer la palabra dependencia. Son todo una batería de conceptos que se discutieron mucho en América Latina, el pensamiento latinoamericano en la década del 60, especialmente cuando estaban reunidos en Chile, una serie de cientistas sociales muy conocidos, y que empezaron a pensar en estos conceptos y básicamente en el concepto de dependencia para distinguir la forma de organización económica, vamos a decirle así, de lo que era la forma de la organización política, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Nosotros podemos decir que con las independencias, ¿no?, se logró una independencia política, pero no se logró independencia económica. Por eso, estos autores, como Cardoso, Faleto y otros, Cardoso Pérez Brignoli también, y otra serie de intelectuales que estuvieron pensando el desarrollo latinoamericano en la década del 60, empezaron a crear este concepto de dependencia para poder diferenciarlo, distinguirlo de lo que efectivamente había sido un proceso de independencia. Ese proceso de independencia política comienza en América Latina a partir, bueno, aproximadamente, siempre son fechas aproximadas a partir de 1804, con
la independencia de Haití, que por otra parte vale llamar la atención de que fue digamos, una revolución muy diferente al resto, ¿no? Porque fue una revolución de esclavos, una situación, un acontecimiento histórico, un proceso histórico, mejor dicho, prácticamente único en el mundo, ¿no? La revolución de Haití provocó digamos, se difundió rápidamente y provocó pánico, ¿no? Pánico en el resto de las colonias españolas y a partir de ese momento se empezaron a producir, lo simplifico mucho, toda una serie de procesos revolucionarios, pero limitados, ¿no? De transformación únicamente de las estructuras políticas o revoluciones preventivas, como le llama Lynch, donde no se llega a transformar profundamente las estructuras heredadas del orden colonial. Entonces, en América Latina, a partir de América Española, digamos, a partir de 1810, empezamos a tener las revoluciones de independencia en distintos países. Las declaraciones de independencia vinieron un poquito después, ¿no? En América Central, las revoluciones de independencia son más bien de 1822 y se empieza a transformar también entonces la estructura administrativa de estos territorios que poco a poco van a ir dirimiendo y discutiendo, a veces no tan democráticamente, sino a través de también de guerras civiles, construyendo nuevas organizaciones políticas que se van a llamar Estados-Nación, los Estados-Nación modernos, ¿no? A través de un proceso que Oscar Oslak lo entiende como un proceso de adquisición de atributos de estatidad, ¿no? Primero se van a delimitar las fronteras territoriales, posteriormente los estados van a ir creando sus ejércitos, es decir, teniendo el monopolio de la violencia considerada legítima, ¿sí? Esto es todo un proceso largo y tedioso, porque ustedes piensan que cada hacienda, cada plantación tenía sus propias milicias, así como tenían sus propios sacerdotes, eran pequeñas microsociedades, por eso le decimos matrices societales, microsociedades, así como tenían sus sacerdotes, tenían sus alfabetizadores, sus evangelizadores, su todo. Eso también tenían a sus propias milicias. Entonces hay un periodo en América Latina que Tulio Alperindongui lo denomina la larga espera, en el que se puede entender que fue un periodo de anarquía, un periodo, otros lo llaman de jacobinismo extremo, en donde, bueno, se van peleando unos con otros hasta que finalmente se van a ir delimitando las fronteras nacionales. Los virreinatos y las capitanías generales van a estallar y vamos a tener un mapa de América Latina muy diferente al de la época colonial, ¿sí? Aunque se van a respetar, digamos, los principales centros urbanos que responden un poco también a los puertos, porque a partir de ese entonces y de la creación, digamos, de los estados-nación en América Latina, también se va a ir creando de forma paralela un mercado, ¿no? Un mercado que va a ser dependiente, un mercado que va a depender del centro del capitalismo mundial. Recuerden que América Latina, en la época de la colonia, no era ni feudal, ni esclavista, ni nada de eso, sino que era colonial, ¿sí? Ahí había un orden colonial que contribuyó a la creación, digamos, mediante la acumulación originaria del capitalismo mundial, y entonces en su etapa independiente América Latina se va a insertar en el mercado mundial a través de la exportación de materias primas, es decir, desarrollando el modelo agroexportador, que es un poco lo que se va a desglosar en el artículo de Cardoso y Pérez Brignoli, es decir, cómo se produce esta transición
hacia el capitalismo periférico, como así lo llaman los autores. ¿Cómo se va a producir esto? A través de distintas maneras, que si lo ponemos en diálogo con lo que estuvimos trabajando sobre las matrices societales, ¿sí? Uno lo puede comprender de mejor manera, ¿no? Es decir, en los lugares en donde había una población demográfica muy alta y en donde la matriz societal predominante fue la hacienda, que estaba, en la cual se implementó o se sostuvo, digamos, a través de formas de relaciones de trabajo semiserviles, ¿sí? O trabajo forzado, vamos a llamarle así. En estos países, digamos, la transición hacia el capitalismo periférico se dio a través de las reformas liberales, de la implantación prácticamente de forma hegemónica del liberalismo. Ahora, en los países en donde la matriz social predominante fue la plantación, lo que tenemos, el proceso más importante de transición hacia el capitalismo periférico, fue la abolición de la esclavitud, que como ustedes habrán podido leer en el texto o van a leer en el texto de Cardoso y Pérez Brignoli, es un proceso que se dio de formas distintas. En el caso de Haití, por ejemplo, que se dio a través de una revolución social y que fue la primera revolución de independencia de todo el continente, muy influido obviamente del pensamiento de la Revolución Francesa, de los principios de libertad, igualdad, fraternidad, etc. Y la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Por el otro lado, la abolición de la esclavitud de forma bastante tardía, tanto en Brasil como en Cuba. Fíjense ustedes que Brasil no fue una colonia española y, a diferencia del resto de los países que fueron colonia española y que priorizaron como forma política la república, en Brasil se priorizó y se sostuvo la forma monárquica, y eso permitió o está intrínsecamente relacionado a que Brasil no estalló, digamos, en distintos países, ¿sí? Y logró concentrar y centralizar el poder del Estado hasta finales del siglo XIX, que recién ahí cambia a la forma republicana junto con el proceso de abolición de la esclavitud. Un proceso que también fue de la mano con la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. En el caso de Cuba es bastante diferente porque fue un país que no había alcanzado la independencia, recién la alcanzó a fines del siglo XIX, y el proceso de abolición de la esclavitud también estuvo intrínsecamente relacionado a ese momento tan importante de la historia cubana, ¿sí? De alcanzar la independencia, ¿no? El resto de los países, también el proceso fue ciertamente bastante lento, ¿sí? O sea, el proceso de abolición de la estructura de abolición de la trata no fue algo tan mecánico en América Latina. Porque incluso se dio también en la letra de la ley, pero lo que muestran en el texto Cardoso y Pérez Brignoli, que fue un proceso hasta incluso muchísimo más complejo, ¿sí? No es una cosa que se abolió de un día para el otro. En el caso de los países en donde la matriz societal predominante fue la hacienda y donde se optó por la república, la forma de la república, los procesos más importantes entonces de transición hacia el capitalismo periférico fueron la creación de toda una serie de leyes, ¿sí? Que de alguna manera sostenían los principios del liberalismo, ¿sí? Y acá es cuando viene la paradoja, una gran paradoja, ¿no? Porque cuando uno piensa en el sostenimiento de principios liberales, uno tiene que pensar tanto en los principios liberales en términos económicos como en los principios liberales en términos políticos. Cuando uno piensa en el liberalismo político, ¿en qué estamos pensando? En la democracia. Y si vamos
a las primeras constituciones nacionales, o sobre todo a las constituciones nacionales que aparecieron, que se crearon que se crearon en los distintos países de América Latina, sobre todo en el periodo de consolidación de los estados. Estoy hablando a partir de 1870, 1880, vamos a ver que todas esas constituciones nacionales son constituciones liberales, ¿sí? O sea, aparece la palabra libertad en todos lados, y además optan por la forma democrática, ¿no? De gobierno. Se van a decir que son estados democráticos. La paradoja bien es que precisamente en la mayoría de los países en donde hubo hacienda, ¿sí? Y donde hubo reformas liberales y constituciones nacionales, ¿sí? Que definieron a sus estados democráticos, no hubo formas de dominación democrática, sino que hubo formas de dominación oligárquica. Es acá donde aparece, ¿no?, la distorsión entre los principios y las prácticas, ¿no? En este periodo hay una apelación sistemática a los principios del liberalismo político, pero una traición sistemática de esos principios, ¿sí? Y se establece la forma de dominación oligárquica. La forma de dominación oligárquica no estuvo presente en todos los países de América Latina, generalmente estuvo presente en aquellos países en donde existió la hacienda, ¿sí? ¿No? Ahí tiene toda una serie de rasgos que son definidos en el texto de Waldo Ansaldi, pero a mí lo que más me interesa es una pequeña definición, o sea, todo me interesa de ese texto, pero hay una partecita muy importante en donde Waldo, que describe de forma muy sencilla, ¿no? Parece que fuera muy sencillo, pero en realidad es bastante complejo. Lo define así: es una forma histórica de ejercicio de la dominación política de clase caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Sí? Las constituciones nacionales decían que eran democracias, y de hecho la mayoría de los gobiernos que ejercieron la forma de dominación oligárquica fueron, por ejemplo, elegidos democráticamente, ¿no? O sea, se hizo el circo electoral, había partidos políticos, supuestamente, etcétera, y ganaron esos candidatos con votos. Sin embargo, si uno va a los relatos históricos, uno encuentra que Porfirio Díaz, por ejemplo, fue un dictador. Y uno dice, ¿pero cómo fue un dictador si fue una persona que fue elegida supuestamente democráticamente? Bueno, esta contraposición es sobre la que a mí me interesaría que trabajen. ¿Por qué decimos que fueron estados oligárquicos y no fueron estados democráticos? ¿En dónde es que vemos esto que dice Waldo Ansaldi del ejercicio de dominación política de clase? ¿En dónde vemos la concentración del poder en una minoría? Claro, había partidos políticos, pero no eran partidos políticos modernos, eran partidos de notables. ¿Quiénes participaban de esos partidos políticos? ¿Quiénes estaban por fuera de la posibilidad de elegir y ser elegidos? ¿Cómo se definía la ciudadanía? ¿Las mujeres eran ciudadanas? ¿Y dónde dice en la Constitución que las mujeres no podían ser ciudadanas? ¿Eso se dice o no se dice? ¿No? Es acá en donde empieza a aparecer la contraposición. Por ejemplo, también en el derecho, en el voto censatario, ¿no? En aquellos votos en donde solamente votan o son ciudadanos aquellos que son alfabetos, que están alfabetizados o que saben el español, o aquellos que son propietarios. Generalmente la definición de la ciudadanía quedó restringida a un pequeño grupo de gente, ¿sí? Ese pequeño grupo de gente era el que podía participar de esos partidos políticos de notables y eran quienes podían ser elegidos.
Ahora, hay algo muy interesante en todo esto que de alguna u otra manera te está definiendo la exclusión, ¿no? Porque entonces ahora, si nosotros empezamos a contar, supongamos, podríamos empezar a contar la población que votaba, nos empezamos a dar cuenta que eran muy pocos. Entonces, efectivamente, muy poca gente podía participar o tenía los derechos políticos. Pero otra pregunta hago yo. ¿Quiénes tenían derechos civiles? Si derechos políticos tenían muy pocos, y que para nosotros es más visible, ¿quiénes tenían derechos civiles? ¿No? Entonces, acá también es todo un tema interesante, porque no se dice quién no tenía derechos civiles, pero sí se dice quiénes, por ejemplo, están protegidos o necesitan ser protegidos tanto casi como animales, ¿no? ¿No? Los pueblos indígenas a veces aparecen con algunas reglamentaciones referidas a su protección, ¿sí? Sin embargo, las reformas liberales los afectaron muchísimo a las comunidades indígenas. Y acá es importante cómo en el texto de Cardoso y Pérez Brignoli uno puede notar una diferencia sustancial entre aquellos pueblos, ¿sí?, que geográficamente coincidían con el establecimiento de las haciendas, con aquellos pueblos indígenas cuyo territorio no coincidió. Y cómo fue necesario crear toda una serie de leyes, ¿sí?, que permitieran continuar con las leyes de trabajo forzado. Porque claro, los liberales estaban en rechazo de las leyes de trabajo forzado. ¿Por qué? Porque eran liberales y decían no. Entonces, la gente es libre y tiene el derecho de ir al mercado a vender su propia fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, supuestamente, las personas tendrían que tener derechos civiles. Sin embargo, esos derechos civiles que fueron a veces ganados, porque es cierto que en muchas ocasiones las reformas liberales trataron de abolir el trabajo forzado o acabar, por ejemplo, con el repartimiento, la encomienda y demás, distintas instituciones de trabajo forzado que venían del periodo colonial. En muchos casos crearon otra batería de leyes que permitió continuar con el trabajo forzado. Entonces, de ahí que es muy interesante el texto de Avanzo, que nos muestra como es un ejemplo, el caso de Guatemala, de otros casos de América Latina, ¿sí? O sea, uno puede agarrar Costa Rica, puede agarrar Perú, puede agarrar otras leyes que llevaron el mismo título y que permitieron continuar con trabajo forzado, que son las leyes contra la vagancia. Ese es un invento de los liberales, ¿no?, para forzar a la gente a trabajar, a forzar a la gente a permanecer sin vender su fuerza, sin tener la posibilidad de vender su fuerza de trabajo libremente en el mercado de trabajo. Entonces, acá tenemos, digamos, algo muy interesante, que es cómo en realidad el liberalismo político quiso discursivamente ir a favor de las libertades políticas, pero no pudo, y cómo, por el otro lado, también quiso ir a favor del liberalismo económico, pero que no pudo lograr tampoco la ampliación de los derechos civiles, ¿sí? Todo esto muy condicionado, ¿no?, por un discurso que fue un requisito, una batería, requisito no es la palabra, una batería, digamos, de teorías y de conceptos que permitieron legitimar esa exclusión. ¿Cuáles fueron esos conceptos, esas teorías? Bueno, el positivismo. El positivismo dio la posibilidad de traer a América Latina toda una serie de teorías racialistas, pseudocientíficas, decimos, sobre la cual, digamos, los liberales que gobernaron la mayoría de los países de América Latina en el periodo de consolidación del Estado-Nación, que en su gran mayoría fue un Estado oligárquico, bueno, permitieron a través de todos esos recursos
pseudocientíficos legitimar la violación sistemática a los principios del liberalismo económico y del liberalismo político. No sé si es medio complicado lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si, bueno, ahora ya no existía Dios, ¿no? O sea, los liberales dijeron, no, Dios no existe. Existe, bueno, la ciencia. Entonces, trajeron esas teorías para decir, bueno, la sociedad, no solo existen una sociedad que se puede diferenciar, sino una sociedad que se puede diferenciar en razas, ¿sí? Y que no solo existen razas, igual que los animales, sino que esas razas las podemos jerarquizar, ¿sí? Y no solo jerarquizar, sino digamos, decir, atribuirle a cada una de esas razas que tienen atributos físicos visibles, atributos psicológicos, ¿sí? Entonces, que vamos a tener arriba a determinadas razas que no solo son lindas, sino que son inteligentes y son las que tienen que ejercer el poder, y abajo otras razas que no solo son feas, sino, lo digo así muy sencillamente, ¿no? Demasiado, de forma muy simplificada, pero yo les puedo asegurar que no fue tan, no hubo elaboraciones tan complejas tampoco, ¿eh? Digo, o sea, razas feas porque había características o atributos físicos que definieron lo lindo y lo feo, ¿no? Hasta incluso, ¿no? Por eso estoy diciendo esto de lo lindo y lo feo, porque también la estética fue definida por el principio de la raza y la jerarquización de las razas, pero también de lo inteligente y de lo no inteligente, de lo capaz y de lo no capaz, y también de aquellos que tenían que ejercer el poder y aquellos que no tenían que ejercer el poder, sino que por el contrario tenían que trabajar para aquellos que estaban arriba de la jerarquía de razas, ¿no? Entonces, esa jerarquización, ¿no?, permitió legitimar el trabajo forzado. Sí, a las razas blancas o a las aristocracias de las ciudades tenían la posibilidad de gozar del ocio. El ocio para las clases subalternas y las razas inferiores era vagancia. Había que obligar a esa gente a trabajar en las fincas de los dueños de hacienda. Y también, de alguna manera, legitimar la continuidad, ¿no?, en la elección de los designados en el poder. Digo, el criterio de la raza, el positivismo, primero, las teorías raciales, en segundo lugar, fueron todo un aparato conceptual, ¿no?, que permitió organizar el ejercicio del poder político, ¿no?, y la reproducción del mismo a lo largo de mucho tiempo, ¿sí?, a través de criterios, por ejemplo, de linaje, ¿no? Entonces, hay algunas personas que han trabajado, ya vamos a trabajar algunas de estas cositas, pero sí me gustaría por eso dejar esto último para el final, porque es un poco lo que se va a retomar en la clase siguiente. Definir los criterios de quiénes están adentro de la nación y quiénes tienen que estar afuera de la nación. De ahí que la consolidación del Estado Nacional en América Latina fue sobre todo la consolidación de un Estado oligárquico, ¿sí?, que definió como nación, como criterio de inclusión y de identidad nacional y de comunidad imaginada, una nación civilizada. Una nación civilizada. ¿Estamos? Bueno, les dejamos una guía para de trabajo con distintas preguntas disparadoras del próximo foro.
que vamos a estar revisando, interviniendo entre el viernes y el lunes. Lean la bibliografía, que es mucha, e intenten articular estos textos, a ver si ya la clase que viene podemos empezar a entrar en estos ejes de ciudadanía, nación, quiénes estaban adentro y quiénes estaban afuera. Bueno, un saludo grande y nos vemos la semana que viene.